Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 74 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Y hoy vamos a orientarnos específicamente o acentuando el segundo aspecto, la lectura como placer. Porque vamos a hablar de Gilbert Keith Chesterton, ¿sí? Uno de los autores muy admirados y reivindicados por Jorge Luis Borges. Y gusto sobre el que se ha construido una polémica, ¿no? Lo que más habitualmente se le critica a Jorge Luis Borges es su anglofilia, o sea, su reivindicación de todos los autores en habla inglesa y cierto desprecio por los autores en lengua, por ejemplo, francesa. Lo que se podría decir la francofobia de Jorge Luis Borges. Y también que, como en muchos artículos él menciona a Gilbert Keith Chesterton, es decir, que es la reivindicación de un autor menor, que no tiene demasiada trascendencia y la ignorancia de escritores grandes que escribieron en otras lenguas que no eran el inglés, ¿no? Está esa polémica. La polémica va a continuar y nosotros no vamos a avivar el fuego de esa polémica, fundamentalmente porque creemos en el segundo aspecto de nuestro enunciado originario. Las palabras claves, bueno, la lectura como creación y la lectura como placer. Entonces vamos y seguimos reivindicando la lectura como un placer, como un ejercicio intelectual placentero. Y más allá de si podemos juzgar los méritos literarios de un autor o no, también un criterio para juzgarlo es el placer que nos da o no su lectura. Así que vamos a hablar de Gilbert Keith Chesterton y vamos a hablar no de todas sus novelas, por ejemplo, El Napoleón de Notting Hill o El hombre que fue jueves. Vamos a hablar de un campo específico que son los cuentos que tienen como protagonista al padre Brown, ¿sí? Vamos a explicar por qué, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito de Chesterton, cuándo había nacido, qué hizo durante su vida, etcétera, etcétera. Chesterton nació en 1874 y falleció en 1936. Durante su vida era de clase media, no muy acomodada, fue un temprano y laborioso escritor, o sea, un laburante de las letras, un trabajador de las letras. Se dedicó al ensayo, a la narración, a la biografía, a la lírica, o sea, un campo muy, muy amplio. Y lo que también, aparte de eso, una persona muy inquieta espiritualmente, ¿sí? Él había nacido en un hogar anglicano y siempre tuvo dudas respecto de sus convicciones religiosas y su concepción del mundo, así que las fue buscando, no las fue buscando, sino las fue buscando a través de su vida. Entonces pasó por determinadas etapas que fue cambiando. Durante mucho tiempo se dedicó a escribir sobre, y esto da cuenta de la época, él había nacido en 1874, sobre teosofía y espiritismo. Y uno puede decir, ¿y eso qué es? Teosofía era es una pseudociencia o una creencia que intentaba conciliar el conocimiento científico con el conocimiento religioso, con la fe. Y el espiritismo tiene varias corrientes diferentes. Uno de sus referentes es Allan Kardec, que es el que primero empieza a plantear, o sea, tomado en algunos grupos espiritistas como un ordenador, un guía espiritual. Voy a confesar que este conocimiento es de primera mano porque he estado en algunas sesiones espiritistas de la Escuela Científica Basilio, donde reivindicaban a Allan Kardec. Y también, que creo que ya lo dijimos en otro video, el siglo XIX es un siglo donde, por un lado, los resultados de la segunda revolución industrial y la hipertecnificación del mundo a partir de inventos completamente novedosos, como pueden ser
por ejemplo, la electricidad, el uso de la electricidad, la aparición de la radio, la aparición desde la bicicleta hasta el motor de combustión interna, después aplicado a los aviones, o sea, y la aparición de la teoría darwinista cuestionando los orígenes ideológicos del mundo occidental, o sea, como avanzando en ese proceso de secularización, o sea, de explicación del mundo sin referencia a la divinidad que había comenzado a partir del Renacimiento, se había acentuado en la Reforma, con la innovación científica y tecnológica, especialmente cuando se empiezan a aplicar los nuevos conocimientos de la física y la química a la producción industrial. O sea, vamos en pos de un mundo industrial e hipertecnificado, y como reacción a eso empieza a haber movimientos que reivindican la parte espiritual, o en las que ya empiezan tempranamente a cuestionar a ese mundo moderno, ¿sí? A ese mundo moderno que al que rechazan. Bueno, hablamos alguna vez de Dante Gabriel Rossetti y de los prerrafaelitas, y cómo su movimiento cultural en la pintura era un movimiento anterior, pintar como los pintores anteriores a Rafael Sanzio, es decir, bueno, reivindicar la tradición de la pintura medieval sin perspectiva, sin proporciones anatómicas respecto al cuerpo humano, científicas, entre comillas. Hay todo, digamos. En ese contexto es donde, en el que nace Gilbert Keith Chesterton. O sea que lo que hoy por ahí nos puede parecer raro, en esa época eran cuestiones que estaban vigentes, como por ejemplo la aparición del espiritismo, la teosofía, la reivindicación del ocultismo, etc. Ojo que hubo otra oleada de esto, esta reivindicación digamos, del conocimiento no oficial o profano, que se va a dar en la década del 60, cuando se empiezan a reivindicar de nuevo la brujería, el ocultismo, aunque siempre estuvo dando vueltas por los autores, como por ejemplo Aleister Crowley, que era el hombre más malo del mundo, pero hubo libros en la década del 60 que al reivindicar la espiritualidad oriental y rechazar la racionalidad moderna, por ejemplo el retorno de los brujos de Jacques Bergier y de otro señor que ahora no me acuerdo y que he leído durante la adolescencia. Y ahora tenemos, bueno, la fragmentación de ese mundo racional moderno y la transformación de ese mundo uniforme en un mundo diverso con diferentes, ¿cómo puedo decir?, stands o estantes donde uno puede creer lo que quiera y dejar de lado la percepción de lo real como algo existente y coincidente. O sea, el criterio de lo real se ha desvanecido bastante. Pero tema bastante complejo, y ya empezaron a plantear la idea de la superación de lo real con la posmodernidad, con Lyotard, Baudrillard, Rátimo, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de toda esta digresión, decimos, bueno, Chesterton nació en ese mundo en el que se contradecían, por un lado, el materialismo de los efectos de la Segunda Revolución Industrial, con esa reacción ante esa modernidad que venía por parte del conocimiento esotérico y fundamentalmente del espiritismo, que tuvo su momento de auge entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Aunque, como dije antes, todavía perduran ciertos núcleos espiritistas a nivel mundial. El resultado de esa evolución, y eso lo que es notable, Chesterton había nacido en un hogar anglicano, y él va a pasar por diferentes etapas espirituales. Después se va a transformar en un agnóstico, cuando escribe sobre teosofía y espiritismo, y va a terminar convirtiéndose al catolicismo. Eso se da cuando él ya es una persona madura, porque había nacido en 1874, él se convierte al catolicismo en 1922 y empieza a pensar una alternativa que después va a tener un carácter político, reivindicando el ideal social de la Iglesia Católica, que se llama distributismo, o sea, ni capitalismo, ni comunismo, ni socialismo. Distributismo, o sea, la idea de que puede
reivindicarse la dignidad humana, pero sin, al contrario de lo que dice el socialismo, que es, digamos, teóricamente de su origen, por lo menos el socialismo marxista completamente ateo, conciliando la idea de la fe con la idea de la justicia, ¿sí? Entonces, esta corriente tuvo cierto desarrollo en Inglaterra durante la década del 20 y la del 30, y aún en la tardía época, la tardía década del 60 aparecieron libros, como yo dije antes, cuando empieza a haber esta reivindicación de la espiritualidad, la década del 60, aparecieron los autores que reivindicaron también el distributismo, la idea de la supresión de la injusticia en la distribución de los bienes del sistema capitalista, pero con la dimensión de la fe conciliada, ¿sí? Y acá viene el punto que lo sorprende. Voy a leer a Borges, ¿no? Dice lo siguiente: Borges, que era un agnóstico y tomaba las creencias religiosas más como un motivo de diversión o de contar una historia que como una cuestión profunda de fe, escribe lo siguiente, a ver si lo encuentro. Y dice esto Borges: encontró la salvación, dice Borges de Chesterton, en la fe de Roma, de la que afirmó extrañamente que se basa en el sentido común. O sea, para Borges obviamente la fe de Roma, la fe católica, no tiene ningún rasgo de sentido común. Sin embargo, Chesterton lo encontró ahí. Y ya una persona, digamos, definida como católico, apostólico romano, escribe los cuentos del padre Brown, ¿sí? Que son más de 50 historias que escribió entre 1911 y 1935. Muy bien. Ahora bien, escribió una novela notable, que es la más conocida, que si ustedes quieren acceder a la narrativa de largo aliento de Chesterton, que es El hombre que fue jueves, que también tiene versiones cinematográficas y demás. Nosotros hoy no vamos a hablar del hombre que fue jueves, sino de una serie. No vamos a comentar los 50 historias del padre Brown, sino una recopilación de algunas historias del padre Brown. Borges dice lo siguiente sobre las historias del padre Brown, ¿no? Cuando el género policial haya caducado, el porvenir seguirá leyendo estas páginas, no en virtud de la clave racional que el padre Brown descubre, sino en virtud de lo sobrenatural y monstruoso que antes, o sea, durante la lectura, hemos tenido. Y que en general, los cuentos del padre Brown plantean un enigma policial que en teoría implica la aparición de elementos sobrenaturales, horrorosos, que rompen el orden lógico de las cosas, de lo real concreto, y en general después terminan dando una explicación racional. Uno podría decir, bueno, entonces ese esquema puede llegar a ser previsible y aburrido en el sentido que sabemos cómo va a terminar, qué va a ser el padre Brown. Y en algunos cuentos eso sí ocurre, pero en otros cuentos que son maravillosos, el planteo del enigma está tan bien hecho y la resolución está tan bien hecha que uno disfruta de la lectura. Tiene una prosa muy acotada y muy bella Chesterton, y tengan en cuenta que yo he leído casi todos, salvo algunos cuentos, los he leído todos en una traducción al castellano, no lo leí en el inglés original, y esa prosa embellece la historia y al mismo tiempo la constituye. O sea, nosotros sabemos que no se puede separar el contenido de la forma en una obra literaria, no se puede. O sea, intentar eso es una falacia, ¿sí? No ocurre de esa forma. Muchos autores han reflexionado sobre eso y han discutido sobre, cuando se hablaba del realismo socialista, por ejemplo, desechar desde el realismo socialista a los escritores que eran más preciosistas y que prestaban más atención al estilo que a la forma, y no contar una historia que llevara a la revolución socialista, etcétera, 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 ¿sí? Que hay toda una discusión sobre eso.
Pero la prosa de Chesterton es muy bella, escribía muy bien y tenía también, sí, tiene una bajada de línea muy sutil el padre Brown en sus reflexiones, ¿sí? Pero si uno no sabe, en muchos de los cuentos, que es un gordito, bajito, párroco de una iglesia perdida en Inglaterra, eh, su razonamiento no parece, es tan sutil que no es militante, no parece que estuviera haciendo la apología de la religión católica, ¿sí? O sea, es más bien la reivindicación de alguien que tiene fe, pero que trata de explicar racionalmente lo real y darle el verdadero peso y bajar de todas esas trascendencias imaginarias para explicar un fenómeno. Por ejemplo, se da en casi todos los cuentos, ¿no? Pero acá yo tengo una colección y como lo he leído y releído, bueno, El Jardín Secreto, por ejemplo, ¿sí? Las Pisadas Misteriosas, El Martillo de Dios o El Ojo de Apolo, o La Ráfaga del Libro, es un texto, algunos son textos que es tan sencillo, El Hombre Invisible también es maravilloso, que si uno lo explica antes de leerlo puede decir, va, eso es completamente banal. El problema es que no hay que contarlo, hay que leerlo, porque ahí está la maestría de Chesterton. Yo no tengo idea si lo que planteamos en el primer momento, si la reivindicación de Chesterton como un gran escritor por parte de Borges fue una cuestión de gusto personal sin demasiado pensamiento crítico para fundamentarlo. No me interesa eso. Sí leí a Chesterton por, digamos, recomendación, entre comillas, o por derivar de alguna lectura de Borges. Y desde un punto de vista absolutamente personal y privado respecto a mis criterios estéticos, he leído y releído los cuentos de esta colección, que es de la biblioteca personal de Borges, que se llama La Cruz Azul y otros cuentos. Obviamente conociendo la trama, conociendo la forma de conclusión de ese enigma que se plantea al principio, pero lo he leído porque buscaba el placer de la prosa, ¿sí? Que es una de las otras cuestiones mágicas que tiene la literatura. Disfrutar, ¿sí? La relectura es como decir, ver una película de nuevo y decir, a ver cómo llegamos a este punto, a ver qué instrumentos del lenguaje, qué recursos utiliza, cómo acelera o ralenta la acción de los personajes, cómo los presenta. Y en ese caso, cada vez que he releído los cuentos de El Padre Brown de Chesterton, he disfrutado de la prosa, ¿sí? He disfrutado de la prosa. Por ahí esto tiene que ver también, yo recomiendo siempre que también seguimos borgianos hoy, que lean el Aleph, por ejemplo, de Borges, léanlo, denle un tiempo y vuelvan a leerlo y vuelvan a leerlo. Más allá de las ideas interesantísimas que plantea el Jardín de los Enteros que se bifurcan, por ejemplo, o el acercamiento al-Mutasim, la prosa es exacta, es perfecta, es placentera, es musical, ¿sí? Y yo creo que ahí hay un elemento que, si bien no lo dice explícitamente, Borges reivindica de Chesterton. La prosa de Chesterton produce el mismo efecto de música, ¿sí? Uno lee la prosa y es como si estuviera escuchando música que al mismo tiempo tiene una historia, ¿sí? Por eso decía al principio que leer a Chesterton es reivindicar los dos aspectos de la lectura, la creación, pero también la lectura como placer. Y los cuentos del Padre Brown de Chesterton dan ese placer. Creo que he leído todos los cuentos, vamos a hacer una referencia absolutamente personal, del Padre Brown. ¿Por qué? Por una circunstancia que fue más bien desgraciada, que fue el aislamiento social por la pandemia, y disfrutar de, digamos, ese aislamiento buscando en internet ediciones de los muchos libros que recopilan los cuentos del Padre Brown. No sé, que los he leído casi todos.
Después por una cuestión de pérdida y recuperación de los sistemas de computación, he perdido varios de esos PDF que había bajado y cada tanto vuelvo a mi modesta edición de La Cruz Azul y otros cuentos, publicada en los años 80 en lo que se llamó la biblioteca personal de Borges, y en los cuales Borges, ya próximo al año 85, o sea, próximo a morir, hace una breve referencia a los libros que se publican, que se lo debe haber dictado a María Kodama. Y para terminar, con Chesterton vamos a citar de nuevo a Jorge Luis Borges, que decía esto: es lícito afirmar que Gilbert Keith Chesterton hubiera podido ser Kafka. Y ahí lo dejo, que siga resonando. Una idea, es un elogio, pero también es un lamento, ¿no? Hubiera podido ser Kafka, pero no lo fue. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.